a Josué: a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día y les dio estatutos y leyes en Siquem. Amén. Dice el versículo 25: entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día y les dio estatutos y leyes en Siquem. Incluso dice: y tomando una gran piedra, la levantó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová. Ve también, hermanos, en Nehemías. En el tiempo de Nehemías también hubo otro gran avivamiento. ¿Y qué dice Nehemías capítulo 9, versículo 38? Nehemías, hermanos, está después de Crónicas. Va a estar más... Nehemías, Nehemías 9, 38, hermanos. Más adelante. Si no lo tienen, yo ya lo tengo. Dice: ¿sí? A causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos, firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Amén. Y si tú ves adelante, empezando el capítulo 10, están todos los que firmaron. Dice: a causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos, firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Hermanos, ¿cómo puede venir un avivamiento a tu vida? A su pacto con Dios. No digas voy a hacer y no cumplas. En verdad, hermanos, haz un pacto. Haz un pacto con tu familia ante Dios. Haz un pacto ante tu comunidad, con tu comunidad ante Dios. Hermanos, una señal de un corazón transformado es cuando la persona toma resoluciones. Dice la palabra que cuando Jesús llamó a los discípulos, ellos dejando a sus padres y dejando sus redes y dejando sus barcas, les siguieron. Ellos no dijeron: pues Señor, déjame enterrar a mis padres y después de seguirte, porque Jesús les dijo: dejad que los muertos entierren a sus muertos. Si tú en verdad quieres ser bendecido por Dios, tienes que tomar resoluciones. Y hermanos, eso significa hacer un pacto. Tú tienes que levantarte por Dios y tienes que ir en pos de Él. Y hermanos, tienes que convocar públicamente a aquellos que están cerca de ti y decir: yo he creído y esta es ahora la resolución de mi vida. Hermanos, cuando mi hermano mayor y yo nos convertimos al cristianismo, hermanos, en verdad nos metimos en un serio problema, porque nosotros somos de una familia en Tehuacán muy, en ese sentido, no solamente católica, sino muy ligada a la Iglesia Católica, que está ahora de sacerdote, hermanos, en México o en todo el país, pues fue sacerdote en Tehuacán, y el que estaba antes de él, hermanos, en la casa comían. Realmente mi tía tenía mucha relación con la Iglesia Católica. Yo me crié, yo les he platicado mi catecismo, y mucho de lo que yo hacía estaba muy identificado con la Iglesia Católica. Yo, hermanos, podíamos a veces tocar 3 misas los domingos y en la semana, porque teníamos la estudiantina de la catedral y la estudiantina de la colonia donde yo vivía. Y cuando nos convertimos al cristianismo, y muchas veces no entendiendo que ahora lo que queríamos era buscar a Dios, pues realmente fue una confrontación muy fuerte en la familia. Mi abuela llegó un momento donde, mi tía, perdón, donde nos dijo: ustedes están espiritualmente fuera de este hogar. Y hermanos, para nosotros era muy doloroso, porque decíamos: pero si lo único que queremos es obedecer a Dios, ser mejores en ese sentido, hijos. Y al principio no fue entendido. Después, hermanos, yo puedo decirles que a mi abuela les regalé una Biblia que todavía, ella ya murió, pero allá la tiene, una Biblia grande, de letras grandes, y yo se la pude regalar. Mi tía Marta, hermanos, que fue muy dura, el día de su muerte, ella pidió que una persona le estuviera compartiendo la palabra de Dios. Y hermanos, mi abuela también un día llegó a decir: pues será lo que sea, pero mis mejores nietos son mis hijos mis nietos mayores, porque ellos han edificado su vida en Dios. Entonces, hermanos, hay que tomar resoluciones, hay que consagrarse y hay que decir: Señor, yo en mi casa te seguiremos a ti.
Pero segundo, hermanos, ve también qué pasó con la vida de Josías. Josías, hermanos, también hizo limpieza de la casa de Dios y su adoración. Después de ello, dice el boletín, después de ello, hermanos, Josías sacó del templo de Dios los utensilios e imágenes que habían sido consagradas a dioses falsos para quemarlas, quitó y mató a los sacerdotes falsos, derribó los lugares de prostitución idolátrica. Hermanos, en la misma casa de Dios había mujeres donde estaba todo un negocio de prostitución. Hermanos, profanó los altares y se cumplió la profecía. Ahorita lo vamos a ver. Profanó los altares y lugares de adoración falsa y barrió a todos los adivinos encantadores, de tal manera que no quedara abominación alguna en toda la tierra de Judá y en Jerusalén. Hermanos, realmente fue un reformador. Ve lo que dice a partir del versículo 4, capítulo 23. Dice: entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes de la puerta, que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Acera y para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén en el campo de Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel, y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna y a los signos del zodiaco y a todo el ejército de los cielos. Hizo también sacar la imagen de Acera fuera de la casa de Jehová, fuera de Jerusalén, al valle de Cedrón, y la quemó en el valle de Cedrón, y la convirtió en polvo, y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. Además derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Jehová, en los cuales tejían las mujeres tiendas para cera, e hizo venir todos los sacerdotes de las ciudades de Judá, y vean, y profanó los lugares altos donde los sacerdotes quemaban incienso, desde Geba hasta Beersheba, y derribó los altares de las puertas que estaban a la entrada de la puerta de Josué. Y dice en el versículo 10: asimismo profanó a Tofet, que estaba en el valle del hijo de Hinnom, vean, para que ninguno pasase su hijo o su hija por fuego a Moloc, porque era una práctica de los que adoraban a Moloc. Él barrió con ello también. No leo todo porque es bastante, hermanos, es tremendo todo lo que él hizo. Dice más adelante, dice el versículo 16: y se volvió Josías, y viendo los sepulcros que estaban allí en el monte, envió y sacó los huesos de los sepulcros y los quemó sobre el altar para contaminarlo, conforme a la palabra de Jehová que había profetizado el varón de Dios, el cual había anunciado esto. Y después dijo: ¿qué monumento es este que veo? Y los de la ciudad le respondieron: este es el sepulcro del varón de Dios que vino de Judá y profetizó estas cosas que tú has hecho sobre el altar de Betel. Y él dijo: dejadlo, ninguno mueva sus huesos. Y así fueron preservados sus huesos de aquel profeta. Hermanos, ¿qué hizo Josías? Que completamente quitó toda abominación de la casa de Dios. Y hermanos, esto es algo muy importante para nuestra vida. Tú quieres que Dios te bendiga, tú quieres ser transformado por Dios, tienes que limpiar tu vida. En tu vida no puede haber nada que sea reclamado por el enemigo. Tú no puedes rendir la adoración a Dios y rendir la adoración a alguien que tome el lugar de Dios. Por eso dijo Dios, y es el primer mandamiento: Jehová tu Dios, uno es. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Hermanos, nuestro Dios es un Dios celoso, es un Dios que solamente demanda adoración para Él. Ahora, no necesariamente tienes que pensar que un Dios falso es una imagen, no. El dinero puede ser un Dios para ti, tu cuerpo puede ser un Dios para ti, tu descanso puede ser un Dios para ti, porque antes que dárselo a Dios, se lo das a ti mismo. Entonces, hermanos, tú quieres que venga una bendición a tu familia,
limpia tu vida. Limpia tu vida, que no haya nada que el enemigo esté reclamando, que no haya mentiras, que no haya inmundicia, hermanos, que no haya nada que ante Dios compita por su lugar. Pero también es cierto, hermanos, tenemos que limpiar nuestra casa. Si por alguna razón antes practicaste aquello que no era de acuerdo a Dios, límpialo. No puedes tener en tu casa utensilios que fueron usados para una adoración falsa. No puedes tú tener nada que en ese sentido a Dios no le agrade. Tienes que limpiarla. Pero también es cierto, tiene que ser limpiada la casa de Dios. Hermanos, si hoy vemos lo que se llama casa de Dios, iglesia de Dios, está llena de abominaciones. Gentes que no predican la palabra y predican la prosperidad. Gente que predica todo menos lo que Dios dice y que permite y que tolera el pecado. Así como aquí dentro de la casa de Dios había prostitutas porque así era, pues hermanos, en muchos lugares que se dicen casa de Dios pasa lo mismo, porque no hay un celo por Dios. No hay alguien que se levante y diga: esto no es correcto, esto no es permitido. Hay pastores que públicamente están dando gracias porque ya cambiaron a la mujer que tenían y ahora dicen: Dios me ha dado esta nueva esposa. Hermanos, abominación en la casa de Dios. Música, hermanos, que no adora a Dios. Música que realmente es de Satanás mismo, porque no exalta los atributos de Dios, sino exalta en este caso las emociones. Entonces, hermanos, queremos que Dios bendiga, limpia tu vida. Haz un pacto con Dios. Segundo, todo aquello que Dios te diga que no es correcto, deséchalo, quítalo, ya no le des más tiempo. Si tú entras por una rendija, cuando te des cuenta estás completamente infestado. Limpia tu casa, que sea un lugar donde Dios impere, que sea un lugar donde Dios pase. ¿Se acuerdan que Dios, cuando le decía al pueblo: voy a pasar por en medio del campamento, que no haya ninguna abominación? Y hermanos, las personas aún su excremento lo tenían que tapar, porque el Dios Santo iba a pasar en medio del campamento. Hermanos, nuestras casas son el campamento de Dios. No podemos dejar que algo que esté inmundo pueda estar ahí, porque es un lugar para Dios. Pero ve esto, hermanos, Hechos capítulo 19, 18 al 19. ¿Qué dice Hechos capítulo 19, 18 al 19? Si alguien lo tiene. Muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Amén, hermanos, ve cómo la palabra transforma. Dice: y muchos de los que habían creído venían confesando y cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Hermanos, cuando Dios transforma aún aquello que pudiera haberte costado mucho, pero que sabes que a Dios no le da adoración, vas y lo quemas. Tercero, hermanos, y esto es precioso, celebró la fiesta de la Pascua. Después que Josías realizó toda esta limpieza y reforma a la casa de Dios y su adoración, mandó a todo el pueblo que celebrara la fiesta de la Pascua conforme a lo establecido por Dios. Y viene en Levítico 23, si tú lo lees, ahí vienen todas las instrucciones. Había tres grandes fiestas, hermanos. Una era la Pascua, otra era la fiesta de los tabernáculos, y otra, ¿cuál era, hermanos? ¿Se acuerdan? Eran tres grandes fiestas. Era la... ¿Perdón? Los panes sin levadura, exactamente. Y hermanos, la fiesta de la Pascua era la más importante. ¿Sabes por qué? Porque la fiesta de la Pascua representaba la salida de Egipto
de haber sido esclavos. Y hermanos, después que Josías realizó toda esta limpieza, hermanos, él retomó, hermanos, otra vez la Pascua. Ve versículo 21, capítulo 23, lo que dice: entonces mandó el rey a todo el pueblo diciendo: haced la Pascua a Jehová vuestro Dios, conforme a lo que está escrito en el libro de este pacto. No había sido, escuchen, no había sido hecha tal Pascua desde los tiempos en que los jueces gobernaban a Israel, ni en todos los tiempos de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. A los 18 años del rey Josías fue hecha aquella Pascua a Jehová en Jerusalén. Hermanos, lo que yo les decía, más de 500 años el pueblo completamente se olvidó de lo que Dios había establecido. Hermanos, las fiestas que Dios les había establecido tenían precisamente el propósito de preservarlos. Hermanos, nosotros hoy, pues hay fiestas que en ese sentido ya no guardamos, pero sí hay un día, hermanos, que nosotros debemos de seguir guardando, y es el día de reposo, porque el día de reposo, hermanos, es estar en comunión con nuestro Dios. Ve lo que dice, hermanos, Isaías 58:13. ¿Qué dice Isaías 58:13? Aquí lo tengo. Si lo trajeres del día de reposo, tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Dice el 14, hermanos: entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Hermanos, el pueblo de Dios se olvidó de guardar las fiestas a Dios, pero también, hermanos, se olvidó de la bendición que traen esas fiestas. Porque cuando Dios le instruyó a su pueblo guardarlas, fue para que ellos entendieran de dónde Dios los había tomado, y entonces ellos mantuvieran viva su fe a Dios. Y hermanos, dice el versículo 13: si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, dice: entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra. Hermanos, qué precioso que cuando tú eres transformado por Dios, para ti las cosas de Dios se vuelven muy importantes, se vuelven una delicia. El estar en la casa de Dios para ti es una delicia. El tú guardar el día de reposo es una delicia. ¿Sabes por qué? Porque en ese día de reposo es en el cual tú puedes estar con tu familia, tú puedes escuchar la palabra de Dios, tú puedes compartir en ese día lo que Dios tiene para tu vida. Hermanos, si viéramos lo que nos puede bendecir, hermanos, sería tremendo, porque físicamente nuestro cuerpo necesita un día de descanso. Pero qué hermoso que Dios nos restaura física, emocional y espiritualmente. Y eso es cuando nosotros entendemos este día santo, agradable a Dios. Aquí, ¿qué hizo Josías? Inmediatamente recuperar lo que Dios había establecido. Hermanos, tú sabes que el pueblo de Israel, por no guardar lo que la palabra decía, él mismo se hizo mucho mal. Dice la palabra que simplemente por no guardar el descanso de la tierra cada 7 años, les vinieron, hermanos, muchos años, en Babilonia 70 años de esclavitud. Y efectivamente durante 490 años no guardaron el 7º año de descanso. Y entonces dice la palabra que Dios, para darle descanso a su tierra,
tomó y los llevó a Babilonia, a su pueblo. Hermanos, Dios cuando estableció sus fiestas y todo lo que Él estableció fue para cuidado, hermanos, de su pueblo mismo. Si Dios nos demanda, hermanos, que nosotros le llamemos deleite a lo que Él ha establecido para nosotros, es para nuestro propio bien. Entonces, hermanos, tres cosas que hizo Josías. Primero, hizo pacto delante de Dios. Segundo, limpió su vida, limpió a su pueblo, pero también, hermanos, limpió la casa de Dios. Pero tercero, hermanos, empezó a hallar el deleite de la vida de Dios. Recuperó, hermanos, lo que el pueblo había dejado de consagrar a Dios. Hermanos, conclusión: hagamos hoy un pacto ante Dios de ir en pos de su palabra, convocando a nuestra familia para Él. Limpiemos nuestra vida, casa y templo de toda forma de adoración falsa que no le agrade a Dios, y celebremos las fiestas y días de santa convocación que aún tenemos, empezando por santificar nuestro día de reposo. Hermanos, uno de los mejores días, o el mejor, debería de ser este. Hermanos, deberíamos estarnos levantando bien temprano para estar tomando de Dios este día. Hermanos, ya vimos qué hizo Abraham cuando él fue a dar adoración. Se levantó de madrugada, preparó sus utensilios y llevó su holocausto. Y dijimos al final, ¿quién era su holocausto? Él era Él mismo. Hermanos, queremos que Dios nos bendiga, queremos que Dios nos transforme a nosotros y a los que están con nosotros. Hagamos eso, seamos de resolución, firmemos un pacto, levantemos una piedra, hermanos, en memoria de nuestra decisión y digamos: Señor, de hoy en adelante tengo un pacto contigo. Hermanos, el pacto se vuelve lo más importante, lo más importante. Segundo, hermanos, limpiemos nuestra vida, limpiemos nuestra casa y nuestra iglesia. Y hermanos, tercero, recuperemos el sentido de todo lo que Dios nos permite. Hermanos, nuestro hogar tiene que ser un pedazo de cielo. Este lugar, hermanos, donde nos reunimos, pues nosotros lo constituimos casa de Dios. Y entonces, ¿cómo, hermanos, tener hambre por estar en la casa de Dios? Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta hora por este tiempo que tú nos has dado.